Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Les habla su amigo José Vargas en este día nuevamente para traer una pequeña palabra de parte del Señor. Una palabra que sé que va a ser de tremenda bendición a todos aquellos que siempre se conectan y miran. Jesucristo vive tiempos finales. Y Dios me ha dado una palabra para este día y la quiero compartir con todos los amigos y hermanos que siempre se conectan a mirar los videos de Jesucristo vive tiempos finales. Y el tema que tengo para este día en esta palabra es: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Vamos a orar en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, te doy gracias por la palabra para este día, Señor. Te doy gracias, Señor, por todos esos amigos y hermanos que se van a conectar, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos. Y te pido, Dios, como dice la palabra, que tú abrirás el corazón de ellos para que reciban la palabra. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Señor, abre los corazones de cada uno de esos amigos y muchos hermanos, Señor. Abre sus corazones, Padre, para que reciban la palabra de este día. Para que, Señor, puedan recibir el mensaje donde tú le vas a hablar a cada uno de ellos. Esta palabra, Señor, sé que va a tocar todos esos corazones, porque nos va a hablar a todos. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Quería un momentito antes de empezar la palabra darle un pequeño saludo a mi hermano en Cristo, que sé que él ve los mensajes de Jesucristo vive tiempos finales, y yo sé que ahora lo está viendo desde Colombia. A mi hermano, me reservo el apellido, a mi hermano Carrillo es el apellido, no estoy muy seguro si es el nombre o es el apellido, pero a mi hermano allá en Colombia, que el Señor lo bendiga, a él, a su esposa. Y Dios me había dado una palabra para ellos, pero no se pudo ese día entregar la palabra. Pero bueno, es el Señor que está permitiendo que por este lente mis hermanos y el hermano Carrillo pues pueda ver y se siga nutriendo con la palabra de Jesucristo vive tiempos finales. Y le pido al Señor que el Señor lo lleve a un ministerio donde se hable la sana doctrina, donde Cristo y la palabra sean primero. Hay que aclarar esto porque allá afuera las cosas no están fáciles. Allá afuera el mundo quiere alar nuevamente al mundo, hacia el mundo, a los que de alguna manera se apartan o se alejan del Señor, o de alguna manera que hacen cambios en sus vidas. Y Satanás, por medio de las cosas que ofrece en el mundo, los ala nuevamente. Y tenemos que pedirle a Dios que guarde a muchos de esos que por una razón u otra pues ya no están con nosotros aquí en los Estados Unidos, me refiero. Y nuevamente, bueno, a cada uno de esos hermanos y amigos que están viendo y escuchando, reciban la palabra de este día. Le pido al Señor, la palabra nos va a hablar a todos. Me va a hablar a mí también, incluso que la estuve escribiendo. Esto fue un momentito ahorita. Me puse a escribir esta palabra y creo que va a ser de tremenda bendición para todos, incluso para mí. La palabra
mientras escribía la palabra me estaba hablando. Así que nuevamente el tema para el día de hoy es porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. En este mensaje de hoy, o mejor digo, este mensaje de hoy es para todo aquel creyente que ha nacido de nuevo. Lo voy a decir nuevamente. Este mensaje de hoy es para todo aquel creyente que ha nacido de nuevo. Pero todavía sigue atado a las obras de la carne. Viene a la iglesia, escucha el mensaje, pero todavía practica, escuche, las obras de la carne. Todavía practica las obras de la carne. Y eso es algo que hay que decirlo, porque es lamentable que muchos puedan pensar que están bien delante de Dios, pero de acuerdo a la palabra no están bien delante de Dios. Están peligrosamente poniendo en riesgo su salvación. Están poniendo en riesgo su salvación. Vienen a la iglesia, levantan manos, adoran a Dios, pero practican las obras de la carne. Practican las obras de la carne. Y eso es bien peligroso. Pero vamos a seguir leyendo y Dios nos va a hablar por medio de esta palabra, de este mensaje, nos va a hablar a todos. Este mensaje de hoy es para todo aquel creyente que ha nacido de nuevo, pero todavía sigue atado a las obras de la carne. Todavía sigue atado a las obras de la carne. Piensa que está bien delante de Dios, pero no está bien delante de Dios. Y la palabra es bien clara. Y vamos a seguir leyendo y Dios nos va a mostrar y nos va a hablar por su palabra. Y nos vamos a dar cuenta todos lo peligroso que es andar en las obras de la carne. Acordémonos de una cosa. Las obras de la carne es algo que Satanás, el diablo, usa para que el creyente nuevamente caiga. Y especialmente muchos creyentes que vienen nuevos al Señor. Muchos creyentes que vienen, como se dice, fresquecitos a los caminos del Señor. Y si en ese lugar donde ese creyente o esa creyente está yendo, no se habla la palabra como está escrita, no se habla la palabra como se debe hablar y comunicar a todo aquel que está escuchando, ese creyente que vino a los caminos del Señor y que todavía anda en las obras de la carne, está en un riesgo peligroso. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo y Dios nos va a seguir hablando. En el capítulo 5, en el capítulo de Gálatas 5:17, y yo quisiera pedirle a los amigos que están escuchando y a los hermanos que están escuchando, no sea solamente un oidor y escuche lo que yo estoy diciendo y nada más. Sea un hacedor. ¿Cómo? Si tiene una Biblia, abra la Biblia, busque el versículo que yo estoy leyendo y sígame. Porque eso es otra cosa que estamos viendo hoy en día. Hoy en día se trae un mensaje tremendo, como el mensaje que se trajo hoy
en el lugar donde yo me congrego. Doy gracias a Dios por la vida de mi hermano. Me voy a reservar su nombre. Él sabe quién es porque él también mira estos videos. Y el hermano trajo un mensaje tremendo. Y cuando yo digo esto, no estoy alabando al hombre, pero la Biblia dice que al que hay que darle honra, le damos honra. No lo alabamos. Pero esos son mensajes que hacen falta en este tiempo. Porque a veces, digo yo, si Dios le da la oportunidad, y me estoy desviando un poco del tema de este día, pero si Dios le da la oportunidad a alguien a que lleve una palabra para ese día, usted no puede ir simplemente a contar la historia de su vida. Usted no puede ir simplemente a contar, a hablar cosas pasadas. Si usted simplemente va a eso, usted no está haciendo nada. Usted está como tirando puños al aire. Nadie recibe nada. Pero si usted lleva la palabra con versículo, la palabra respaldada por el mismo Señor, esa palabra la va a recibir alguien. Y esa palabra va a dar fruto. Y yo le doy gracias a Dios, nuevamente lo digo, por la palabra que fue expuesta en este día. Honra al que merece honra, no gloria, gloria a Cristo solamente. Me desvié del tema, pero es bueno siempre hablar cosas para que otros escuchen y sepan que siempre hay quien esté hablando la palabra de Dios. Hay muchos, especialmente hoy en día, que hay una apostasía terrible. La apostasía sigue y a veces pensamos apostasía, apóstata, ministerios grandes. ¿Sabe qué? Hay ministerios pequeños que hay una apostasía terrible. Hay una apostasía tremenda. ¿Ok? Vamos a seguir con lo que estábamos exponiendo hace un ratito. En el capítulo de Gálatas, en Gálatas 5:17, miremos lo que la palabra de Dios nos dice. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Han escuchado lo que yo he leído aquí? Y lo voy a leer nuevamente. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es, escuche, contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Dice la palabra, para que no hagáis lo que quisierais. Para que no hagáis lo que quisierais. Por eso tenemos que siempre estar orando. A veces muchos piensan, oré un ratito y ya no, hay que estar orando, hay que estar buscando. La Biblia dice que el hombre espiritual discierne las cosas espirituales, pero el carnal anda en la carne, y mientras anda en la carne no discierne nada. ¿Qué va a discernir? Si anda en la carne, anda en las obras infructuosas. ¿De dónde? De la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. La Biblia es clara. La Biblia es clara. Por eso, cuando se trae un mensaje, y lo voy a decir así, cuando se trae un mensaje desde un púlpito, el que está arriba en el púlpito no está echándole maíz a las palomas, lo voy a hablar claro. El que está allá arriba es porque Dios le ha dado una oportunidad, y la palabra, que esto está escrito en la misma palabra, no me acuerdo ahora mismo exactamente dónde es, pero nosotros daremos cuenta por la palabra de Dios. Daremos cuenta, no importa que usted hable la palabra de Dios en el carro, no importa que usted hable la palabra de Dios frente a un negocio, no importa que usted hable la palabra de Dios en la 95, en cualquier lugar,
Usted como yo somos responsables de esa palabra. Y si usted no entiende, si usted sabe lo peligroso que es pararse detrás de un púlpito en la carne, hablar bobería, mejor no haga nada. Y esto hay que hablarlo claro, porque es una realidad. Pero gloria a Dios por esos que hablan la palabra, por esos que tienen temor a Dios. Y cuando hablan la palabra, la hablan con temor reverente. Porque acuérdense una cosa, la Biblia dice que la palabra es espíritu. La palabra es espíritu y es vida. La palabra dice la misma Biblia que es el Señor. La palabra es Dios. La palabra es Jesús. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Así dice la palabra. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas, pero la carta iba dirigida a los creyentes de ese momento. De igual manera, esa carta, esa palabra que el apóstol Pablo escribió y envió a los Gálatas, que la envió dirigida a los creyentes de ese tiempo, esa misma palabra es y va dirigida a los creyentes de este tiempo. Vamos a seguir leyendo. Y nuevamente, como dijo ahorita, hermano, si usted tiene una Biblia, abra la Biblia. Abra la Biblia, porque hoy en día estamos viendo que a todos se le dice amén. 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 Y no saben ni de lo que están hablando. A todos no se le puede decir amén. Si leemos la palabra, decimos amén a lo que va conforme a la palabra. Y cuando va conforme a la palabra, se le dice amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas, pero la carta iba dirigida a los creyentes de ese tiempo. De igual manera, va dirigida a los creyentes en este tiempo. Y escucha ahora, creyentes que van a la iglesia, pero todavía practican las obras de la carne. ¿Usted está escuchando eso? Creyentes que todavía van a la iglesia, pero practican las obras de la carne. Dentro de un rato vamos a leer donde Dios nos habla y nos aclara qué es lo que se quiere decir ahora y qué es lo que la palabra nos quiere decir por medio de los labios de José Vargas, su hermano en Cristo. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra? Porque como leí ahorita, hay muchos que en este tiempo van a la iglesia, pero todavía siguen haciendo las obras de la carne. ¿Por qué? Porque desde el púlpito no se habla ningún tema que confronte al que está en las obras de la carne, al que está sentado en ese lugar, pero está en las obras de la carne. Un saludo a los amigos que se están conectando. Que el Señor les bendiga. Y esa es una de las cosas que está sucediendo en este día. No se habla nada en contra de eso. Y el que está en las obras de la carne sigue en las obras de la carne como si nada. Pero vamos a seguir leyendo y Dios dentro de un ratito nos va a decir qué son las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Por eso decía ahorita que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, pero la carta iba dirigida a los creyentes de ese momento, de ese tiempo, y de igual manera para los creyentes en este tiempo. Creyentes que van a la iglesia, pero todavía practican las obras
de la carne, perdón. Y mientras yo siga leyendo a todos esos amigos cristianos, porque esto no es para el mundo, esto es para los cristianos, a todos esos amigos que están en la iglesia pero están practicando las obras de la carne. Si Dios te habla por medio del mensaje, tienes que apartarte de las obras de la carne, pedirle perdón al Señor y apartarte de las obras de la carne. Dios es claro en su palabra. Dios es claro. Van a la iglesia, pero todavía practican las obras de la carne. Hay muchos cristianos, y escucha ahora, en muchas iglesias, hay muchos que no les gusta este tipo de palabra. La palabra que quieren es: pásame un paño tibio, dame un abrazo, hermano, Dios te bendiga. Eso es lo único que quieren escuchar. Pero la palabra de Dios, si te molesta cuando tú la escuchas, si la palabra de Dios te pone incómodo, Dios te está hablando. Pero si tú estás haciendo, como estoy leyendo aquí, las obras de la carne, y Dios te está hablando por medio de su palabra, y tú sigues como si nada, allá tú con Dios. Allá tú con Dios. Hay muchos cristianos en muchas iglesias, escucha ahora, que adoran, levantan manos, pero se sienten frustrados. Escuche, están inseguros porque batallan, están batallando día por día, tienen una lucha entre lo que es del espíritu y lo que es de la carne. Tienen una lucha, pero si no se les habla desde el púlpito referente a todo esto, esas personas van a seguir igual. Esas personas van a seguir frustrados, van a seguir en las obras de la carne y van a sentir que todo está bien. Pero la responsabilidad del tema que se va a hablar, responsabilidad de la palabra que se va a traer ese día, es del pastor que está en el púlpito en la iglesia hablando. Y tenemos que aclarar algo. Mientras yo siga hablando, nos vamos a dar cuenta por la palabra que también hay pastores carnales. También hay hermanos carnales. Hay muchos que tienen posiciones en la iglesia, pero son carnales. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver lo que Dios nos quiere hablar a todos. Y yo me incluyo en eso, porque Dios también me habla a mí por medio de su palabra. Muchos cristianos en muchas iglesias adoran, levantan manos, pero dentro de ellos están frustrados, están inseguros, porque están batallando día por día con la carne. Día por día tienen esa lucha con la carne. Día por día están luchando por las obras de la carne. Están luchando contra las obras de la carne. Pero si usted es dirigido, escúcheme eso, hermano, hermana que está escuchando. Pero si usted es dirigido por el Espíritu Santo de Dios, escuche, y se deja guiar, dirigir por el Señor, Dios le dará victoria y le hará libre. Escucha lo que leí aquí a lo último: y le hará libre. Muchos dicen, bueno, yo ya acepté al Señor, el Señor me llenó con su espíritu, ya estoy libre, porque la Biblia dice que, lo voy a parafrasear en este momento, dice
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas pasadas ya se fueron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y dice que el que es libre en Cristo, libre es. Pero tenemos que entender una cosa. Si la persona todavía, el hermano o la hermana que va a la iglesia, todavía sigue en las obras de la carne, esa persona necesita liberación para que sea libre totalmente. Y el único que puede hacer libre una persona se llama Cristo. Pero lamentablemente hoy día en muchos ministerios es: niño, ¿dónde te pongo? ¿Dónde te paso el pañito tibio? No hay ministerios de liberación y las personas siguen atadas. Por eso, en toda iglesia, todo ministerio, el ministerio de liberación es algo que hace falta, porque muchos van a la iglesia, siguen en las obras de la carne, pero siguen atados. Y el único que los puede hacer libre es el Señor, por medio de su Espíritu Santo. Pero por eso el ministerio de liberación hace falta en las iglesias. Hace falta en las iglesias. Pero si usted es dirigido por el Espíritu Santo y se deja guiar y dirigir por el Señor Jesucristo, Dios le va a dar la victoria. Dios le va a dar la victoria. Vamos ahora y miremos lo que nos dice Romanos 8:1. Sígame. Si tiene la Biblia, abra la Biblia. No sea oidor, sea hacedor de la palabra. Lo que nos dice Romanos 8:1. Y dice: ahora pues, ninguna condenación hay, escuche, para los que están en Cristo Jesús. Escuche ahora: los que no andan conforme a la carne. Escuche, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ha escuchado lo que yo he acabado de leer en este momento? Los que no andan en la carne, sino guiados por el Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, tú no vas a andar en las obras de la carne. Pero si tú estás andando en las obras de la carne, hermano, hermana que estás escuchando, porque este mensaje es para todo aquel que ha nacido de nuevo. Este mensaje no es para el mundo. El mundo está en pecado. Al mundo hay que decirle lo que dice la palabra, lo que dijo Juan el Bautista, lo que dijo el Señor. Arrepiéntate, arrepentíos y convertíos. Ese es el mensaje para el mundo. Pero para los que están en la iglesia, este mensaje es para ellos. Ahora pues, ninguna condenación hay, escuche, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, escuche, los que no andan conforme a la carne. O sea, todo aquel que ha nacido de nuevo pero anda en Cristo, no anda conforme a las obras de la carne. Pero si tú dices: yo nací de nuevo, ando en Cristo, pero sigues haciendo las obras de la carne, hay un problema ahí. Y a lo más tú te preguntas: ¿y cuáles son las obras de la carne? Vamos a seguir leyendo y vamos a ver, por lo que nos dice la palabra, cuáles son, de acuerdo a la misma palabra, las obras de la carne. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia nos advierte del peligro de caer en una decadencia espiritual. Escuche, la Biblia nos advierte el peligro, lo peligroso que es caer
en una decadencia espiritual. Hay muchas cosas allá afuera que hacen que la persona caiga, que el hijo o la hija de Dios caiga en decadencia nuevamente, en falta del Señor Jesucristo, en una decadencia espiritual. Y eso es bien peligroso. La Biblia por eso nos advierte el peligro de caer en una decadencia espiritual y nos muestra por la palabra, escuche ahora, muchas de esas manifestaciones que nos llevan a practicar obras de la carne. ¿Cómo, hermano José? ¿Cuáles son? Vamos a Gálatas 5:19 para que el Señor te siga hablando a ese hermano, a esa hermana que va domingo tras domingo a la iglesia, sirve en la iglesia, pero anda en la carne, anda en las obras de la carne. Pero como desde el púlpito, hay que hablar esto claro, desde el púlpito no se trae el mensaje, desde el púlpito no se traen estos mensajes, esa persona, ese hermano, esa hermana que lleva tiempo ahí, no va a recibir, Dios no le va a poder hablar que ande en las obras de la carne. Porque llega un momento que ese hermano, esa hermana, esa persona que está yendo a la iglesia, llega un momento que se, ¿cómo decir? Llega un momento que se acepta las obras de la carne como si fuese normal. ¿Por qué? Porque no se le habla. Pero vamos a leer ahora lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Lo vamos a leer ahora. La Biblia nos advierte del peligro de caer en una decadencia espiritual y nos muestra por la palabra muchas de esas manifestaciones, porque hay manifestaciones. Y usted dirá, hermano, ¿cuáles son esas manifestaciones? Vamos a leer, vamos a ver y Dios nos va a hablar. Y si Dios te está hablando después que se lea, se traiga esta primera parte, porque hay una segunda parte que se va a traer más tarde. Si Dios te habla después de escuchar lo que se está hablando en esta primera parte, corre ante Dios y pídele perdón, arrepiéntete y dile, Señor, ayúdame con tu Espíritu Santo, mi alma alaba a Dios, a no hacer más las obras de la carne. A no hacer más las obras de la carne. Por eso la Biblia nos advierte lo peligroso que es hacer las obras de la carne. Pero la Biblia también nos dice y nos muestra cuáles son las obras de la carne. Vamos a ir a Gálatas 5:19. Nuevamente digo, hermano, hermana, si usted tiene una Biblia, no crea todo lo que yo estoy hablando aquí. Vaya a la palabra para que Dios le hable conforme a la palabra, lo que se está hablando ahora en este momento aquí por los labios del hermano José Vargas. Gálatas 5:19 y dice, y manifiestas, escuche, son las obras de la carne. Escuche esto, la Biblia lo dice, y manifiestas, o sea, podemos ver cuáles son las obras de la carne. Y lo podemos ver también en una persona, en un hermano o una hermana que dice, yo soy de Cristo, pero lo podemos ver haciendo obras de la carne. Por eso dice en Gálatas 5:19, y manifiesta, escuche, manifiesta, se manifiestan. Y manifiestas son las obras de la carne. Y dice que son, escuche ahora, y voy a leer el versículo 19
cuáles son las obras manifiestas de la carne. Pero hay un versículo, el versículo 20 y versículo 21 de Gálatas 5, que nos sigue hablando cuáles son las obras manifiestas de la carne. Mi alma alaba a Dios. Pero aquí solamente voy a leer el versículo 9 de Gálatas 5. Perdón, el versículo 19 de Gálatas 5. Voy a leer ese y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, escuche, si usted se identifica con algo de esto, corra al Señor. Corra al Señor y pida perdón, hermano, hermana, porque esta palabra es para usted. Esta palabra es para todo aquel que va a la iglesia, pero sigue en las obras de la carne. Acuérdense lo que se leyó al principio, que lo leímos en la carta que Pablo escribió. Y esa carta iba dirigida a la iglesia, iba dirigida a los hermanos de ese tiempo. Esa carta es para los cristianos de este tiempo. Esa carta es para muchos de esos hermanos y hermanas que andan en las obras de la carne. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y dice que son, escuche, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahí la menciona partes de las obras de la carne de acuerdo a la Biblia. Las menciona, ¿dónde? En Gálatas 5:19, pero en Gálatas 5:20 y 21 la sigue mencionando. Porque hay que entender una cosa. Y mira lo que voy a leer nuevamente en Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Cuántos han estado en la iglesia por mucho tiempo, pero han cometido adulterio? ¿Cuántos han estado en la iglesia o están en la iglesia? Y escuche ahora, y han cometido fornicación. Los casamos, se acabó todo y todavía siguen sirviendo en la iglesia. Esa persona no se puede dejar seguir sirviendo en la iglesia. Escuche, esa persona hay que sentarlo hasta que esa persona dé frutos de arrepentimiento. Y entonces esa persona nuevamente se le da otra vez la oportunidad de que sirva al Señor. Servir al Señor no es cualquier cosa. Pero a veces, muchas veces solamente tapamos la herida con una curita, con un band-aid. Tapamos y ya se acabó todo. No, se cometió el error, se cometió el adulterio, se cometió la fornicación, lo que dice la Biblia, obras de la carne. Es muy serio todo esto. Esto no es simplemente ponle una curita y se acabó. Vamos a seguir leyendo. Por eso la Biblia nos advierte. Por eso los estamos leyendo en Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. Y dice, ¿cuáles son las obras de la carne? Menciona adulterio, menciona fornicación, menciona inmundicia y menciona lascivia. Eso es Gálatas 5:19. Usted lo puede leer, usted lo está leyendo, y si Dios no te está hablando, yo no sé. Allá usted con Dios. Pero la Biblia es clara. Gálatas 5:19 dice cuáles son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y si vamos a Gálatas 5:20 y 21, podemos seguir leyendo cuáles son las obras de la carne que menciona la Biblia. Por eso, nuevamente, hermano, hermana, si tú has practicado
lo que la Biblia nos está diciendo aquí, ¿qué son las obras de la carne? Escucha esto, arrepiéntete, ve al Señor, arrepiéntete, pídele perdón para que Dios te perdone. Si cometiste todo esto que la Biblia está mencionando aquí y todavía estás como si nada, arrepiéntete y pídele al Señor que te perdone. Porque haciendo estas cosas que se habla aquí, estés en la iglesia 20, 30 años, escucha, estés en la iglesia y todavía sigues cometiendo esto y te llegó el día de cerrar los ojos, no te vistas que no vas. Hay que hablar esto claro como es. Puedes estar sirviendo en la iglesia, pero si sigues haciendo esto, no vas para ningún lado. Y manifiestas son las obras de la carne, nuevamente lo voy a leer. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Dios es claro cuando habla. Mi alma alaba al Señor, mi alma lo alaba y lo bendice en esta hora. Por eso cuando Dios me da un tema, y esto lo escribí ahorita rapidito ahí, por eso cuando Dios me da un tema, el tema que se trae es un tema que confronta, porque a mí Dios no me mandó a pasar paño tibio. ¿Para qué? Para que muchos se conecten, para que muchos se hagan parte de Jesucristo Vive Tiempos Finales. No, para que muchos se suscriban en YouTube, para que muchos se sigan conectando en otros lugares. No, si la palabra te confronta y tú crees que la palabra te está hablando, gloria a Dios, porque se está haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, y es hablar su palabra. No todo el mundo habla su palabra. Si vamos a la televisión, ¿cuántos ministerios grandes la palabra que se habla es chiste, cuento y bobería? Y el lugar está lleno a capacidad. Pero ¿sabe qué? Dios en este tiempo que trae un mensaje que está en Facebook, lo tengo en YouTube también, un mensaje que se habla de muchos ministerios serán removidos en este tiempo. Si no has leído ese mensaje y no lo has visto, está en Facebook y está ahora mismo está en YouTube. Chequéalo, míralo y Dios te va a hablar. Y Dios te va a mostrar muchas cosas que están sucediendo en este tiempo. Muchos ministerios serán removidos de sus cimientos en este tiempo. Míralo, está en Facebook y está en YouTube. Por eso lo que hemos leído en Gálatas 5:19, que son las obras de la carne. Hermano, hermana, tú que siempre ves los videos de Jesucristo Vive Tiempos Finales, si Dios te está hablando, obedece la voz de Dios. Por eso normalmente digo, hermano, hermana, que estás escuchando la palabra de este día y Dios te ha hablado por medio de la misma palabra, tienes que arrepentirte. Pedir perdón a Dios y pedir al Espíritu Santo, mi alma alaba al Señor, que te ayude para que seas libre de toda obra de la carne. Si Dios te ha hablado, tienes que arrepentirte. Si has estado haciendo las obras de la carne, tienes que arrepentirte para que Dios te perdone, hermano, hermana. Para que Dios te perdone. Puede que usted escuche ahora lo que yo voy a leer aquí. Puede que usted, hermano, hermana, porque esto va dirigido al hermano, a la hermana, esto va dirigido a la iglesia, esto va dirigido a aquellos creyentes que han nacido de nuevo.
Aquellos que domingo tras domingo van a la iglesia, pero andan en las obras de la carne. Si usted le ha ocultado o le oculta a su esposa o a su pastor que está cometiendo adulterio, pero no puede ocultarle nada a Dios. Puede que usted se lo oculte a su esposa, como acabo de leer, a su pastor, pero a Dios usted no le puede ocultar nada. Incluso usted sirve en la iglesia, usted es pastor en esa iglesia y piensa que está ocultándolo todo. A Dios no puede ocultarle nada. A Dios no puede ocultarle nada. Escuche, Dios todo lo sabe. Ante Dios todo está expuesto. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Todo está expuesto ante aquel que un día, escuche, le daremos cuenta de lo que estamos haciendo. Un día daremos cuenta de nuestras acciones. Por eso, si has cometido alguno de estos pecados que la Biblia está mencionando, mi alma alaba al Señor Jesucristo, que la Biblia ha mencionado en este mensaje de este día, y no solo vas a la iglesia, pero sirves también en el ministerio. Escucha, te pido que te arrepientas y le pidas al Señor Jesucristo que te perdone. Te pido que le pidas al Señor Jesucristo que te perdone. Es el único que te puede perdonar. Es el único que te puede hacer libre por medio del Espíritu Santo. Mi alma alaba a Dios. Y es el único que te puede alejar de las obras de la carne por medio de su Espíritu Santo. Primera de Juan 2:6 dice, y escuche ahora lo que yo voy a leer, hermano, hermana, amigo que vas a la iglesia, tú que eres un hijo de Dios, tú que has nacido de nuevo, pero estás todavía en las obras de la carne, creyendo como que todo está bien, no pasa nada, porque no se te está advirtiendo desde el púlpito. Por eso a cada uno de esos hermanos, mi alma alaba al Señor Jesucristo, y no estás escuchando eso desde el púlpito. Métete con Dios y pídele a Dios que te ayude. Dile a Dios por medio del Señor Jesucristo que te perdone, y que necesitas que el Espíritu Santo te ayude a alejarte de las obras de la carne. Por eso en Primera de Juan 2:6 dice, escuche, el que dice que permanece en él, ¿en quién? En Jesús, debe andar como él anduvo. Si tú permaneces en él, hermano o hermana, debes andar como él anduvo. Eso lo dice la palabra en Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, caminó en pureza. Escuche, la Biblia nos dice que permanezcamos en él, en Jesús, y caminemos como él caminó, que ya lo hemos leído en Primera de Juan 2:6. Por eso en Primera de Pedro 1:16 dice bien claro, Primera de Pedro 1:16,
y estamos hablando la palabra, y estamos hablando la palabra conforme a la palabra, con versículos bíblicos, y Dios está hablando, porque Dios me está hablando por medio de esta palabra. Por eso cuando Jesús estuvo en esta tierra caminó en pureza, y la Biblia nos lo dice, que permanezcamos en Él, en Jesús, que caminemos como Él, como Jesús caminó. Y eso está en Primera de Juan 2:6. Vamos a ir a Primera de Pedro, ya estamos concluyendo esta primera parte, y yo sé que Dios le ha hablado a muchos, porque aquí en Jesucristo vive tiempos finales. Hablamos la palabra como está escrita, con versículos bíblicos, para que Dios le hable a muchos. Este es un ministerio que yo le doy gracias al Señor Jesucristo, que es un ministerio que se habla la palabra, mi alma alaba a Dios, se habla la palabra como está escrita. Ni quitamos ni ponemos, pero tampoco andamos pasando paño tibio, porque en este ministerio de Jesucristo vive tiempos finales. Las almas cuentan mucho las almas. Por eso la palabra es fuerte y la palabra es de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Primera de Pedro 1:16, y dice: porque está escrito, sé santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Sé santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Sé santos, porque yo soy santo. La Biblia nos dice en Efesios 4:13, y ya después de esto concluimos esta primera parte, porque hay una segunda parte, ya próximamente se va a traer esa segunda parte y Dios va a seguir hablando. La Biblia nos dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, Padre, por esta palabra de este día. Hermano, hermana, si Dios te ha hablado por medio de esta palabra, y tú lamentablemente, hay que decirlo, has estado en las obras de la carne, Cristo tiene la respuesta. Ya Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Y Dios por medio de su palabra te dice: arrepiéntete, pide perdón. Y Dios por medio de su Espíritu Santo te va a ayudar a alejarte de las obras de la carne. Gracias, Señor, por esta palabra de este día. Y nuevamente hay una segunda parte. Si has estado escuchando y quieres escuchar la segunda parte, está pendiente a Jesucristo Vive Tiempos Finales, para cuando esa palabra sea traída, Dios te siga hablando. En Jesucristo Tiempos Finales lo que nos importa son las almas, y sabemos que Dios habla por medio de su palabra a cada uno de los amigos que se ha conectado, y a todos esos que se van a conectar, a todos esos que nunca dejan ni un saludo, pero se conectan a escuchar. Deja un pequeño mensaje de dónde nos está escuchando, para cuando volvamos a traer una palabra, siempre saludar a todos esos amigos y de dónde nos están escuchando. No importa el lugar, deja un mensaje para saludarte la próxima vez. Dios es bueno, mi alma alaba al Señor Jesucristo. Quiero en este día
hacer una invitación a todos esos amigos que se conectan mucho, que no conocen al Señor, pero la palabra les ha hablado. A esos amigos que no tienen al Señor Jesucristo, les hago una invitación a que si deseas ser libre, si deseas que cadenas sean rotas, si deseas que Dios te salve de una condenación eterna, alejado del Señor, te invito a que aceptes al Señor Jesucristo. No importa si estás yendo a otros lugares donde solamente es una rutina sobre solamente lo que se habla son y se traen son rudimentos de hombre. Y Dios te ha hablado en este día, quieres y deseas a Cristo en tu corazón, repite después de mí, creyendo en tu corazón. La Biblia dice que el que creyera en su corazón y lo confiesa con su boca, ese va a ser salvo. Si tú lo crees en tu corazón y confiesas al Señor Jesucristo creyendo, Dios te va a salvar y Dios te va a dar vida eterna. Va a escribir tu nombre en el libro de la vida y te va a llenar de su Espíritu Santo. Repite después de mí, Señor Jesús, te pido en este momento que me perdones de todo pecado que haya cometido. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Te pido, Señor Jesús, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida para jamás sea borrado. Ayúdame de hoy en adelante a seguir caminando contigo en tus caminos. Gracias, Señor, si has hecho esta oración. Bienvenido a la familia del Señor. A esos muchos que se han apartado del Señor, que hubo un tiempo que andaban en el fuego, llenos del Espíritu Santo, pero por una razón u otra se apartaron y cayeron en el mundo, cayeron en la pornografía, en la droga, cayeron en la idolatría nuevamente. Dios te ama. Solamente tienes que decirle, Señor Jesús, perdóname, me arrepiento de haberme alejado de ti. Señor Jesús, sácame de las cosas que estoy haciendo. Señor Jesús, perdóname y recíbeme nuevamente. Si has hecho eso, bienvenido a la familia del Señor. Ahora quiero hacer una oración por aquellos que están enfermos. Nuevamente digo, yo no sano a nadie, pero el Espíritu Santo, alabado sea el nombre de Jesús, que es el que sana, que es el que liberta, que es el que hace todas las cosas nuevas. Él lo quiere hacer en este día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, envía una palabra de liberación. Envía una palabra para que cadenas sean rotas en este momento. Señor, enviamos una palabra de autoridad sobre cada uno de esos cuerpos. En el nombre de Jesús, le ordenamos al diablo, le ordenamos a Satanás, suelta las mentes, suelta las vidas y sal fuera en el nombre de Jesús. Y permítele que esa persona reciba al Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús lo declaramos que ha sido hecho por la palabra. Gracias, Señor. Nuevamente un saludo a todos los hermanos que se conectan, que escuchan. Un saludo a mi hermano allá en Colombia, Braulio, no voy a decir tu apellido, a mi hermano Braulio allá en Colombia, a su esposa, que el Señor les bendiga.
y allá donde están, oren al Señor que por medio de su Espíritu Santo los lleve a un lugar donde la palabra sea hablada y donde Jesús sea predicado. Gracias, Señor. Este ha sido su hermano José Vargas, nuevamente con esta palabra, una primera parte, hay una segunda parte. Nuevamente digo, próximamente la vamos a traer. Esté pendiente para que se nutra de la palabra que se abra en Jesucristo Vive, tiempos finales. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Ha sido su hermano José Vargas. Hasta la próxima.